¿Quién es el padre del judaísmo? ¿Ah? Abraham, hermano. Y en la tumba de Abraham están los huesos de Abraham. ¿No ve que los judíos decían, nosotros somos padres, como somos hijos de Abraham? Abraham es nuestro padre, ¿no? Y Jesús que le dijo, antes de Abraham, yo soy. ¿No ve? ¿Recuerden? El judaísmo no nació con Abraham, Isaac y Jacob, pues, ¿no ve? Ok. ¿Y el cristianismo? ¿Con quién nació? Con Cristo, pues. Y en la tumba de Cristo, ¿qué hay? Los huesos. No resucitó. Ay. En la tumba de Jesús, hermano, hay una tumba vacía. La piedra fue removida ya por los ángeles. Y esa tumba está vacía. Y esa es la gran diferencia, hermano, del cristianismo de las otras religiones, de las otras grandes religiones. Porque hay un montón de religiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, el pachamamismo, ¿no? Hay el hinduismo, en fin, hay muchas religiones. Nuestros ancestros adoraron a todo mundo, todo de la creación, ¿no? Pero menos al creador, al sol, el Tata Inti, ¿no? En fin, entonces, pero hermanos, el cristianismo marca la diferencia porque su fundador está vivo, su tumba está vacía, y eso es lo que marca la diferencia, hermano. No quiero hablar ahora de la importancia, porque mucho se ha hablado, cada año yo creo hablamos de la importancia, del poder de la resurrección. Yo quiero hablar, hermano, del desafío que nos traen los personajes que estuvieron involucrados en este primer día de la semana cuando Jesús resucitó. Vamos a San Lucas entonces, capítulo 24. Y dice el primer versículo, vamos a ir por partes, de a poco. Dice, la historia empieza diciendo que el primer día de la semana. Quedémonos ahí en esa frase. El primer día de la semana. Hermano, el primer desafío que tenemos aquí es sobre el día del Señor. ¿Por qué el domingo, primer día de la semana, es llamado el día del Señor? Por los seguidores del Señor Jesucristo, por los discípulos de Cristo. Es muy importante, hermano, que nosotros tengamos claro. Ahorita me acuerdo que un hermano de aquí de la congregación, en sus dudas me pregunta, ¿no? ¿Y qué del sábado, pastor, no? Estoy escuchando una radio que habla mucho del nuevo tiempo. Y hay un canal también que muchos hablan del sábado y que lo cambiaron, pues los hombres, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso, no? Y el sábado es el día de reposo, ¿no? Y los dominicanos son del diablo, ¿no? Así es el que he escuchado, ¿no? ¿Ah? Hay que estudiar las escrituras y ver qué pasa, ¿no? Con el sábado y el primer día de la semana. El séptimo día y el primer día de la semana. Hermanos, tenemos que aprender a trazar bien las escrituras, ¿está bien? Es la recomendación del apóstol Pablo. En 2 Timoteo 2:15, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿ya? Y quedado bien, aprobado, 100 sobre 100, ¿ya? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que saber trazar bien las escrituras, ¿ok? Cada cosa en su lugar, hermano. Cuando sacamos una frasecita o un pensamiento o una historia de su contexto, ya vamos a crear nuestra propia secta, pues, ¿no? Tenemos que trazar bien las escrituras. Y la Biblia dice que la escritura, hermano, está escrita a 3 grupos. A ver, abra su Biblia, vamos a mirar aquí en 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. A ver, miremos el versículo 32. La recomendación del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, hermano. Ya este es el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, el tiempo
de la obra del Espíritu Santo formando la iglesia. Y en esto de trazar bien las escrituras, por favor, tome nota de esto. Dice el apóstol 31: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Démosle gloria a Dios en todo lo que hagamos. ¿Y qué dice el 32? No seáis tropiezo a quienes. Número 1. Número 2. Ni a los gentiles. Y grupo número 3. Hermanos, antes de la venida de Cristo, Dios veía a la humanidad en dos grupos. Estaba su pueblo terrenal, Israel, los judíos, y estaban los demás que no nacieron en Israel, los gentiles, correctamente, los gentiles, hermanos. Esos eran los dos grupos. Ahora, cuando Cristo vino y resucitó de entre los muertos, derribó la pared intermedia que había de separación entre judíos y gentiles, y empezó con la obra del Espíritu Santo a formar un pueblo diferente, un pueblo celestial, con promesas celestiales, con bendiciones celestiales, dicen las epístolas. Todas las epístolas hablan de ese nuevo pueblo. Así que las doctrinas para ese nuevo pueblo tenemos que observarlas en las epístolas, ni siquiera en Hechos de los Apóstoles, ni siquiera en los evangelios, ¿sabían? Los evangelios es parte del Antiguo Testamento. Jesús nació bajo la ley y vivió bajo la ley y murió bajo la ley, hermano. Bajo la ley de Israel, bajo la ley de Moisés, ¿no? ¿Listo? La iglesia nace en Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo en cumplimiento de la promesa del Señor, a formar la iglesia. Desde ahí empieza ya la historia de la iglesia, que dice ahí, no seáis tropiezo a la iglesia de Dios. Hermanos, hay pasajes que están dirigidos a Israel, a los judíos, hay pasajes que están dirigidos de la Escritura a los gentiles, pero hay también pasajes, y todas las epístolas sobre todo, que están dirigidas a la iglesia de Dios. Tenemos que tener cuidado con trazar bien las Escrituras y no estar aplicando lo que dice Dios de Israel a la iglesia. ¿Ya? La iglesia es un pueblo celestial, diferente al pueblo terrenal de Dios. Para Israel, sí, los judíos, Dios dio instrucciones precisas. ¿Cómo tenían que orar inclusive? Al Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob. A la iglesia no se ordena eso. No se nos dice, hermano, que tenemos que decir, oh Dios de Abraham, Dios. No. No somos Israel, no somos israelitas. La iglesia, ¿a quién tiene que dirigirse? A Dios como Padre, exactamente. Somos su hijo, hermano. No somos su pueblo terrenal. ¿Ya? Tome nota de esto, hermano, para que no entremos en confusión. Nuestra oración tiene que ir dirigida al Padre en el Espíritu, guiada por el Espíritu, inspirada en el Espíritu Santo que mora en nosotros, y debemos hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de su Hijo. Él dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Así que no confundamos, hermano, la iglesia con Israel. ¿Ya? A veces reclamamos todo lo de Israel para nosotros, ¿no? Todo lo que pise mi pie, ¿no? Eso va a ser mío. No, eso fue para Israel. Toda la tierra prometida terrenal, hermano. Nosotros somos bendecidos con promesas celestiales, con bendiciones celestiales, hermano. ¿Está bien? Entonces, tengamos cuidado con eso. Debemos trazar bien las Escrituras. Ahora, hablando del día, hermano. El primer día de la semana, dice, ocurrió esto que celebramos hoy. ¿Qué significa, hermano, esto? El Señor Jesús vivió bajo la ley, nació bajo la ley, como dice Gálatas 4:4, ¿no? Él vino bajo la ley, ¿no? Cumplió la ley. Y, hermano, el sábado de gloria, que fue ayer, ¿no? Que celebramos, el sábado de gloria
fue el último sábado que el Señor Jesús guardó y observó como buen judío. Pero a partir del primer día de la semana de su resurrección en adelante hay una nueva dispensación, ¿ya? Hay un nuevo trato de Dios para con la humanidad. Empezando, hermano, con la diferenciación del primer día del séptimo día. El séptimo día, el judaísmo queda a un lado. El primer día, con el cristianismo, empieza una nueva era en la cual estamos todavía hoy. Por eso el primer día de la semana, hermano, es importante para todo discípulo de Cristo. Todo seguidor de Jesucristo, apartamos el primer día de la semana como el día dedicado al Señor, a la adoración a nuestro Dios. Es el día del Señor. Ya no el séptimo día, hermano. El séptimo día quedó bajo la dispensación de la ley. Ahora bajo la dispensación de la gracia, el primer día de la semana es el apartado y observado para dedicarlo a Dios, porque es el día del Señor. Hay algunos versículos, hermano, que vale la pena tomar en cuenta. Por ejemplo, miremos Colosenses 2:16. Colosenses capítulo 2, verso 16. Antes de la resurrección de Cristo, se observaban, hermano, todas estas fiestas, todos estos ritos religiosos. Son ritos de la religión judía. ¿Ya? Las fiestas de la Pascua, fiesta de Pentecostés, fiesta de los panes sin levadura, ¿no? La observancia de ciertos días de luna nueva, días de reposo. Todo esto era sombra de lo que habría de venir, de la persona en el cual se iban a cumplir todos estos ritos, todas estas figuras. ¿Alguien tiene ya? Colosenses 2:16. Por favor. Por tanto, nadie os juzgue en comida, ¿Escuchen o en esto? bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ajá, ahí está. Nadie os juzgue. La vida cristiana no se trata de, que no hay que comer chancho, ¿no? Te vas a ir al infierno si tomas café, que la Coca-Cola. Eso es religión, hermano. No, que las verduras, que esto. Se creen más santos porque guardan cierta dieta. Algunos grupos religiosos, ¿no? Y otros que porque observan ciertos días, ¿no? Que este día acá, que el día tal, ¿no? Que a las 6 hay que recibir el día porque los judíos, así. Los judíos, pues está bien los judíos. Pero nosotros somos cristianos. Somos de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Dios. No está, hermano, para estar en estos ritos. Todo eso que se practicaba en el Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir, que se cumplió en la persona de Cristo. En Cristo, hermano, ya todos los días son santos, todos los alimentos son purificados con la oración. ¿No ves? Recuerda cuando Pedro le dijo, Dios le dijo, come. No, Señor, yo no como cosa inmunda, le dijo, ¿no? ¿Recuerda? ¿No está eso en Hechos capítulo 10? ¿No? No llames inmundo, le dijo el Señor, a lo que Dios ha purificado en Cristo. Así que todo es bienvenido, ¿no? El rico, el chancho, el conejo, ¿no? El surubí es lo más rico. Y antes se prohibía, ¿no? Pero todo es purificado con acción de gracia. Porque todo eso es rito. ¿Ya? Son ceremonias religiosas. ¿Y sabe qué es lo triste? Que los religiosos adoran esas cosas más que al Creador. Por ejemplo, los sabatistas adoran el sábado y no al Señor del sábado. Los hijos de Dios, hermano, con este primer día de la semana, que empieza una nueva historia en la humanidad, no es que adoremos el primer día de semana, pero es el día, hermano, que Dios ha apartado ahora bajo esta dispensación para dedicarlo a Él, de los 7 días de la semana. El primero, las primicias, es para Dios. Entonces, ¿cuál es el desafío entonces del primer día de la semana? Que el primer día de la semana, hermano, así como los judíos religiosamente lo apartaban, ¿no? Para dedicarlo a Dios, y no tanto a Dios, en realidad a sus ritos, ¿no?
a sus leyes, a sus normas, que cuántos pasos hay que caminar en ese día, que no hay que juntar fuego en ese día, y tantas cosas, ¿no? Que aún hasta ahora los ciertos judaizantes de este tiempo, los ciertos quieren observarlo. Está bien, por ello, ¿no? Pero nada que ver, hermano, a lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar a partir de este momento de su resurrección en adelante. El desafío, hermano, es que el primer día de la semana es para dedicarlo netamente a la adoración. Quiero que me acompañen a mirar algunos versículos. Hechos capítulo 20, el versículo 7. Otro hermano busque 1 Corintios 16, versículo 1 y 2. 1 Corintios 16. Hechos 27. Sucede que con la historia de la iglesia, nace la iglesia en Hechos 2, ¿no ve? Y de ahí en adelante se van expandiendo por todos los pueblos grupos de cristianos. Y acá en Troas, era un lugar donde llegó Pablo, en Troas, dice Hechos 27, así. ¿Quién lo tiene? Por favor. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ajá. Miren ustedes, ya habían pasado varios años, habían varias iglesias, y esta iglesia en Troas se reunía ¿cuándo? El primer día de la semana, hermano. Los primeros cristianos empezaron a reunirse el primer día de la semana, no el séptimo día. Usted no va a ver en todas las epístolas, en todo Hecho de los Apóstoles, cuando nace la iglesia, que los cristianos se reunían el séptimo día. No hay, hermano. Porque la iglesia es un pueblo diferente a Israel. Y eso tenemos que tenerlo bien claro en nuestra mente, hermano. Trazando bien las escrituras, como nos aconseja Pablo. ¿Ya? Pero ¿qué dice ya años más adelante? En 1 Corintios 16, versículo 1 y 2. ¿Alguien lo tiene? Por favor, Víctor. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Miren, qué claro, ¿no? Esto ya muchos años, ya está la iglesia en Corinto formada, pero Pablo dice, hagan ustedes en el tema de las ofrendas y los diezmos, como yo ordené en las iglesias de Galacia. Ya Gálatas, todos los Gálatas ya sabían qué tenían que hacer el primer día de la semana. Y entonces, como le está diciendo a los corintios le dice, hagan como enseñé en Galacia. ¿Qué dice el versículo 2? Que cada primer día, que se reúnan cada primer día de la semana. Hermano, esto es grandioso. No hay dónde perderse. En las epístolas, hermano, no hay un texto que diga que la iglesia se reunía el séptimo día. Pero sí hay esos textos que dicen que se reunían el primer día de la semana, donde tenían que llevar sus diezmos y sus ofrendas, ¿no? Según cómo hayan prosperado para apoyar la obra del Señor. Y este día, hermano, primer día de la semana, ya al fin del primer siglo, cuando ya iba a fallecer Juan, Apocalipsis 1:10, a ver, acompáñenme todos. Ya para a fines del primer siglo, este primer día ya tenía nombre. ¿Cómo lo llama Juan el primer día de la semana, cuando él estaba en un retiro espiritual con el Señor? Apocalipsis 1:10, capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba, Juan escribe, ¿no? Y dice, yo estaba en el Espíritu. ¿Cuándo? Subrayelo, hermano. Eso significa domingo, eso significa primer día de la semana. Bueno, antes los judíos pues enumeraban los días por número. Recién los romanos con su calendario, ¿no es? Gregoriano, ya le pusieron nombre. Para la luna, para Marte, todos los planetas, ¿no? Júpiter, Venus, en fin. Pero antes era por número. Y ahora, el primer día de la semana, a final del primer siglo,
Ya el apóstol Juan lo conocía como el día del Señor. Hermano, así que el primer día de la semana es el día ¿de quién? ¿De quién? Del Señor. ¿Y por qué muchos a veces lo usamos para nosotros? No nos bastan los 6 días que Dios nos da para trabajar, para nuestra billetera, que usamos el día del Señor también para nosotros. No puede. Y ese es el desafío, hermano, que nos trae la resurrección. El día del Señor es del Señor. Y el día del Señor es el primer día de la semana, que es apartado para dedicarlo a Dios, a la adoración. No a lavar mi ropa. No a visitar a mi vecino, a mi pariente, a estar con mi compañero, ¿no? Porque el junte, la promo, pues, ¿no? No, hermano, el domingo es día del Señor. Y es del Señor las 24 horas. Desde las 0 horas de la noche del sábado hasta las 0 horas del domingo es día del Señor. Cualquier cosa que quiera hacer tiene que ser para el Señor. Si usted dice, ay, pastor, es que el domingo se vende harto en las ferias, ¿no? Bueno, vaya y traiga todo lo que gane a la iglesia, porque es el día del Señor. Y si va a trabajar ese día, tiene que ser para el Señor. Tráigalo. Está bien, vaya, le doy permiso. Pero tráigalo, hermano, a la arca de la iglesia. Porque es el día del Señor y usted está usando el día del Señor para sus beneficios. Y no está bien, porque Dios ya le dio 6 días. Y esos 6 días, total, los 6 días son para usted. Y hay un día que es del Señor, hermano. Y ese día es la primicia de la semana. Y es el primer día de la semana. El domingo, día del Señor. Primer desafío, hermano, de la resurrección de Jesucristo. El día del Señor, el primer día de la semana es del Señor y es para el Señor. Y tenemos, pues, hermano, que respetarlo, lo que es del Señor. ¿Está bien? No es que vamos a adorar el día, pero a lo menos, hermano, hagamos lo que el Señor Jesús hizo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Todas sus apariciones el primer día de la semana. A los 8 días otra vez se le aparecía, ¿no? A sus discípulos. El día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, Pentecostés, ¿no es cierto?, terminaba con el último domingo de los 50 días, ¿no? Era un domingo, era un primer día de la semana. Vino el Espíritu Santo el primer día de la semana. Y toda la instrucción de los apóstoles es que el primer día de la semana, reunidos los hermanos, ¿no?, nosotros traigamos, según hayamos prosperado, para apoyar su obra. Agarrar nuestro sobrecito, ni bien lleguemos, ¿no? Y aquí está. En estos 6 días, Dios me prosperó con esto, ¿no? Mi negocio, que nos ha ido bien, entonces he ganado esto, tanto para el Señor, ¿no? Eso es el día del Señor. Muy bien. Vamos a mirar uno más, se nos fue la hora. Pero miremos este otro desafío, hermano. Y es el desafío sobre la prioridad en la vida de los seguidores. Desafío sobre la prioridad. ¿Cuál era la prioridad en la vida de estos seguidores? A ver, miremos. Volvamos de nuevo. ¿A qué sigue de Lucas 24:1? Dice que el primer día de la semana, muy de mañana. ¿En qué le hace pensar esa frase, muy de mañana? Que era tempranito, que aún dice que no había salido el sol, ¿no? Que no había claridad. ¿A qué se refiere eso? Que habían madrugado, exactamente. Miren, hermanos, ¿cuál es el contexto aquí? Que estas mujeres que no pudieron preparar el cuerpo del Señor para su sepultura, porque recuerden, la tradición era ponerle especias aromáticas, ¿no? Ciertas flores, compraban ciertos aceites, ciertos perfumes para embalsamar el cuerpo. Y no pudieron honrar el cuerpo de su maestro porque ya venía el día de reposo. Y los judíos eran, la letra muerta. Llegaba, tocaba a las 6 de la tarde y ni un alma se movía porque era sábado, 7º día.
Nadie hacía nada. Así que antes de que suenen las 6, no, ya lo llevaron al Señor y no pudieron. Así que tuvieron que esperar, ¿no?, este primer día de la semana. Cuando ya pasó, ¿no?, el séptimo día, entonces vienen, dice, muy de madrugada, muy de mañanita, ¿no?, muy de mañana. Vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas, ¿no es cierto?, que habían preparado. Y Juan dice en capítulo 20 que habían comprado las especias aromáticas que habían comprado. Bueno, ¿cuál es el desafío aquí? La prioridad, hermano, de los seguidores de Cristo, en este caso, miren, no eran las mujeres. Las mujeres, el versículo 10 dice quiénes eran, pero había muchas mujeres. El versículo 10 dice, ¿no?, las enumera y las menciona. Pero mi pregunta es, ¿dónde estaban los hombres? ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Ah? Bueno, no, estaban echados llave, trancados, doble tranca en un aposento, dice, con miedo. ¿Ah? Con miedo de los romanos. Y las mujeres machangas, ¿no?, acompañaron al Señor hasta la tumba. Y como no pudieron terminar de embalsamarlo, entonces al otro día, ¿no?, el primer día de la semana. Pero quiero que notamos aquí, muy temprano, muy de madrugada, que estas mujeres, hermanos, tenían prioridad en su vida. Es decir, para ellas, primero era el Señor. Ellas se sentían tristes de no haber honrado el cuerpo del Señor, como era la tradición, ¿no?, con especias aromáticas, aceites, perfumes y todo eso, ¿no? Así que el primer día de la semana, muy de mañana, muy temprano, ¿sí?, la prioridad de su vida, lo primero que hicieron ese primer día de la semana fue ir a honrar el cuerpo del Señor. Claro, ellas no esperaban que el Señor haya cumplido lo que en repetidas ocasiones les había dicho, que esto era necesario. A lo menos hay en los 4 evangelios, ¿no?, vemos que el Señor les había dicho en repetidas ocasiones de que Él iba a resucitar. Y los ángeles le hacen recuerdo. Pero, hermano, aquí el desafío es sobre la prioridad en la vida de los seguidores de Jesús. Muy temprano nos habla, hermano, de gente no perezosa, de gente que no dice, un ratito más, ¿no? Primer día de la semana, domingo, no, toda la semana trabajo, ¿no?, de lunes a sábado, una horita más, ¿no?, y nos volcamos al otro lado y la colcha al otro lado, ¿no? Nadie llega temprano. No, hermano, aquí estamos hablando de gente muy valiente, ¿ya?, madrugadora. Y eran las esposas aquí, ¿no? Eran mujeres. Y son las que animan para el esposo, ¿no? Ya voy a levantarte, vamos a llegar tarde, ¿no? Vení, ayúdame a alentar a los chicos. Y están bregando con el hombre, ¿no? Algunas. Y en otro caso era al revés, ¿no? El hombre que está bregando con la esposa, ¿no? Que no quiere llegar tarde, pero a veces por ella llegan tarde. No sé cuál será su caso, pero aquí, hermanos, la prioridad en los seguidores de Jesús es Jesús, es el cuerpo de Jesús. Ellas estaban tristes por no haber honrado el cuerpo de Cristo y quieren honrarlo, como era la sepultura de todos los muertos en ese tiempo. Que no les importó su tiempo, madrugaron. No les importó su dinero, compraron especias aromáticas. No les importó sus actividades, ellas prepararon todo, ¿no? Y fueron listas para honrar el cuerpo del Señor. Hermano, este es un desafío que tocó mi vida en estos últimos días, cuando hemos estado preparando esto. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el cuerpo de Cristo ahora? ¿Del cual Él es la cabeza? ¿Ah? La iglesia. La iglesia, hermano, ¿acaso no cantamos nuestro coro? Somos cuerpo. Así, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, ¿no es?
Somos miembros cada uno en particular del cuerpo de Cristo. Hermano, el gran desafío de la resurrección es que nosotros también, hermano, como estas mujeres valientes, madruguemos, seamos diligentes, ya, echemos a un lado la pereza y honremos el cuerpo de Cristo llegando temprano, ya, invirtiendo nuestros recursos para honrar el cuerpo de Cristo, para apoyar el cuerpo de Cristo en su avance y su crecimiento. ¿Sí? Hoy, hermanos, el cuerpo de Cristo somos nosotros. A través de nosotros, Jesucristo se da a conocer al mundo. Somos sus manos, somos sus pies, somos sus labios. Tenemos que anunciar el mensaje del Evangelio, hermano, por donde sea que vamos. Y para eso necesitamos de gente valiente, no de gente floja, que solo para los compromisos con el Señor llega tarde, nunca llega a la hora. Necesitamos gente que tenga prioridad en su vida. Dios es primero, Jesucristo es primero, su cuerpo, la iglesia, merece respeto. Yo quiero honrar el cuerpo de Cristo, por eso no le falta al respeto. Y siempre estoy antes, siempre estoy antes. Siempre estoy antes. Y ojalá que usted pueda entender el desafío de la resurrección de hoy. Debemos honrar el cuerpo de Cristo siendo diligentes, siendo valientes, invirtiendo nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro dinero para honrar el cuerpo de Cristo. Amén. Que la actitud de estas mujeres, hermanos, nos traiga ese desafío a nuestra vida, pensando primero que el día del Señor es del Señor, no lo usemos para nosotros. Que el cuerpo de Cristo debe ser honrado con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con nuestra vida, hermano, con nuestra prioridad. Dios es primero. Amén. Vamos a orar. Oremos.